¿Cómo? Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar pendientes de estos estudios. Hoy vamos a continuar con el tercer tema de la serie del discipulado, como los bereanos. ¿Por qué? Pues ya vimos que es importante seguir el ejemplo de los bereanos, que ellos recibían la palabra con toda solicitud para comprobarla y después escudriñarla, o mejor dicho, primero la recibían, la escudriñaban y la comprobaban. Ya vimos en el primer tema qué importante es que nosotros nos demos cuenta de que Dios hace toda la obra en nosotros por medio de la palabra. Todo lo que el entendimiento, la fortaleza, el consuelo, el alimento, todo lo que necesitamos, el arma para defendernos, todo es dado por medio de la palabra. Y a menos que partamos de esa realidad, vamos a seguir siendo igual que los demás. El propósito de estos temas es que despertemos a la realidad de que necesitamos ser discípulos, porque eso es lo que mandó a hacer el Señor. En este tercer tema quiero hablarle de la palabra, y vamos a utilizar la analogía de palabra refinada o palabra integral. Vamos a utilizar primero en lo literal. Por ejemplo, nosotros en la actualidad se ha demostrado que se puede hacer pan integral y pan refinado. Este procede de una harina integral y de una harina refinada. Para hacer, dicen pues la ciencia, que para hacer el pan que es refinado, se le quitan, déjenme buscarlo aquí, que es lo que le quiero leer, aquí está. La harina integral se obtiene de la molienda del grano de trigo entero. Miren, la integral es el grano de trigo molido. Pero la harina refinada, dice que a la harina refinada se le quita. Dice que se le quita el salvado y el germen del grano. Y esto produce la harina refinada. Entonces miren las comparaciones. La integral tiene todos los nutrientes que uno necesita. Tiene la fibra, complejo B, magnesio y otros nutrientes. La refinada no. La refinada no tiene todos los ingredientes, no tiene fibra, no tiene complejo B, no tiene magnesio. Pero entonces, ¿por qué uno se pregunta? ¿Por qué no mejor que todo el mundo solo venda la harina integral que en vez de la refinada? Si ya se ha demostrado en ese tiempo que la harina refinada no es buena para el cuerpo, no lo procesa bien ni el intestino, a diferencia del integral que sí lo procesa bien. Entonces, ¿por qué se hace así? Aquí dicen las mismas personas que lo hacen, dicen, porque cuando le quitamos a la harina integral el germen, el salvado, entonces primero tenemos una mejor apariencia, que ella es como cafecita, oscura, y esta se mira bonita, blanca. Segundo, dice, la harina integral se arruina rápido. Si usted hace un pan de harina integral, a los 3-4 días, lo más, ya se le arruinó. Pero cuando le quitamos los nutrientes, eso puede durar una semana o más. Entonces, vea, dice que el segundo punto por el que hacen eso es por la ganancia. Primero, por la apariencia, que se ve más bonita la refinada, y segundo, por la ganancia. Porque no solo dura más, sino que con el germen y el salvado que quitaron, dice que pueden hacer aceite y vender el salvado y da todavía más dinero, más beneficio. Note qué parecido, hermano. Se hace la harina integral, pero casi no. ¿Por qué? Porque esta dura menos, aunque tenga todos los nutrientes. Pero se prefiere la harina que no es integral, la refinada, porque este es más bonito y dura más. Dígame usted lo natural. ¿No preferimos nosotros el pan, hermano, que se hace con harina refinada, bonito, incluso y si le agregan levadura? También, ¿verdad? Que queda mejor, esponjoso y más suave. Pero si es el pan integral y es sin levadura, ¿cómo se ve? Duro y se siente diferente. Pero ve cómo está hecho lo natural. El proceso integral lo hace Dios, o mejor dicho, lo estableció Dios y es bueno para nuestro cuerpo. El otro no. El hombre lo manipuló y no es bueno para el cuerpo. Pero como estamos, ahora vamos a hacer la analogía en lo espiritual, eso también, hermano, se ve ahora en la predicación de la palabra. La Biblia usa el ejemplo del trigo y del pan para referirse a la palabra del Señor. Y nosotros podemos decir que hay pan refinado y hay pan integral. Hay trigo refinado y hay trigo integral. Exactamente de la misma manera. Porque algunos le quitan los nutrientes al trigo, espiritualmente hablando. Por la apariencia y por el dinero. Y eso es lo que la Escritura dice, y de eso es lo que le quiero hablar, para que usted se dé cuenta de qué importante es que nosotros podamos distinguir cuando es palabra integral o palabra refinada. ¿Por qué? Porque la refinada no nos va a hacer bien al cuerpo de Cristo, pero la integral sí. Entonces, mire, le voy a mencionar algunos detalles y va a ver usted que es bien claro el punto. Segunda de Timoteo 3:16.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Mire, toda la escritura. La versión LBN dice todas las partes de la escritura. ¿Sabe qué quiere decir? La palabra integralmente, la palabra de Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Pero mire, para reprender, dice. No nos gusta la reprensión. A la gente solo le gusta que le hablen de cosas bonitas, de la apariencia, porque estamos yendo por vista y no por fe, contrario a lo que nos dijeron. Entonces, ¿qué prefiere la gente? Un predicador que le esté hablando de cosas bonitas, de bendiciones, y entonces la gente, sí, amén, qué bonito, y viene, y esto y lo otro. Pero cuando ya le empiezan a decir, hermano, pero abra los ojos, no se da cuenta que este es un ministerio que solo es dinero, que solo están vendiendo estos negocios con los medios de comunicación, negocios con la venta de ropa, negocios con la venta de comida, negocios de todo tipo, donde se enriquecen unos pocos y la mayoría no. No, hermano, deje de hablar de eso. Mejor dedíquese, hable de cosas de salvar a las almas perdidas. Eso es el problema, porque como no nos gusta la palabra integral, pero nosotros vemos en la Escritura cómo el Señor, delante de todos, reprendió a los fariseos por su hipocresía y porque hacían énfasis en lo externo. Es decir, hacían énfasis en la palabra refinada. Mire cómo el apóstol Pablo, nos queda el relato ahí en el libro de Gálatas, cómo reprendió al apóstol Pedro delante de todos. ¿Por qué? Porque no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Entonces ahora la gente cuando habla de reprensión, que es lo que dice 2 Timoteo 3:16, dicen, no hermano, eso no es así, esa palabra no me gusta. Entonces viene la gente, como no está acostumbrada a comer el pan integral de la palabra del Señor, cuando escucha a un predicador así, dice, no me gusta así. No, yo prefiero aquel hermano que me hace reír. Qué bonito chiste se cuenta, qué bonitas anécdotas nos dicen. ¿Se fijan? Porque estamos por la apariencia, pero preferimos el pan refinado, aunque no nos haga bien y nos deje en la misma situación. Pero el pan que nos conforta o que nos enfrenta, ese no nos gusta. El pan que nos exhorta, el pan que nos reprende, ese no nos gusta. ¿Por qué? Porque hemos estado mal acostumbrados. Pero eso es lo que dice la Escritura. Aquí vamos a llegar en este tiempo donde la gente no iba a querer escuchar la sana doctrina, sino que se iban a hacer maestros para sí, conforme a sus deseos, que les prediquen como ellos quieren. Por eso la gente prefiere estar en un lugar donde le hablan bonito y donde le hablan sobre todo del beneficio. Recuérdense, la palabra refinada es por apariencia y por dinero. La palabra integral es tal y como ella es, no se adultera. Pero esa reprende, esa exhorta, esa nos pone incómodos, esa nos confronta. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros reaccionar. Porque si no estamos ahí, vamos a estar prefiriendo una palabra, pero que no es la palabra del Señor. Y es bien parecida, esa es la estrategia del enemigo. Poner mensajes y palabras que use versículos de la Biblia, pero una media verdad no es verdad entera. Por eso estamos hablando de identificar palabra integral, entera del Señor, o palabra que no es entera. Si es palabra de Dios, sí, pero ya le sacaron los ingredientes más importantes, donde está la vitamina. Mire cómo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes. La versión del lenguaje sencillo dice, no me mandó a anunciar con palabras elegantes. Entonces, ¿sabe en qué hace énfasis los predicadores que les gusta la palabra refinada? En la elocuencia. En el énfasis es en que el mensaje se escuche bonito, en que la presentación sea bonita, en que la gente no sea ofendida, que la gente lo escuche bonito y lo acepte, que le guste. Pero Pablo dice, yo no les vine a hablar con palabras elocuentes, yo no les vine a hablar con palabras elegantes. Entonces, esa palabra elocuente y elegante, ¿sabe a qué se refiere? Dice que es en griego Sofía, que habla de la sabiduría. Dice en 1 Corintios 1:20, 3 versículos adelante lo explica. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Entonces, ¿cómo identificamos la palabra que es refinada? Usa sabiduría humana. Esa es una de las claves. Usted va a estar viendo que nos hace a la mente natural, le parece cuerdo, le parece bien, le parece sabio. Cuando eso pasa, usted puede estar seguro de que esa no es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque una de las palabras de la palabra del Señor dice que las cosas de Dios al hombre natural, ahí mismo adelantito dice, le son locura. ¿Por qué? Porque estas solo se disciernen espiritualmente. Eso es lo que Pablo le dice más adelante, que estas palabras no son las que enseña el hombre con la sabiduría humana, sino que son las enseñadas por el Espíritu.
combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, cuando nosotros nos dan un consejo que nos parece lógico, que a cualquiera del mundo le podría parecer lógico, ese no es un consejo de Dios. Los consejos de Dios siempre nos van a parecer ilógicos. Nos van a decir, deje ese trabajo antes de que empiece a buscar otro. Pero ¿y cómo, Señor? ¿Y qué voy a comer? Eso no me parece sabio. Ah, exactamente. Pero el tomar una decisión de esa, y por ejemplo, ¿se acuerda del caso que le conté, que la decisión que tomamos hace años con mi esposa? Yo le dije, mira, la palabra del Señor dice que el hombre es el que tiene que proveer y lo mejor es que cuidar a los niños. Y entonces hubo una oposición y todo, ¿verdad? Porque como no estábamos acostumbrados a esa palabra integral, pero cuando nos llega la palabra integral dijimos, le vamos a creer al Señor, esto no es lógico, esto no es sabio según el mundo, esto es ilógico, esto parece una locura. Pero cuando hacemos como dice la palabra integralmente, ahí es donde el Señor respalda y nosotros vemos la gloria del Señor. Pero si seguimos tomando opiniones humanas, sabidurías humanas, que mezcladas con la palabra del Señor, mire hermano, usted puede verlo en muchos ministerios, que agarran principios de sabiduría humana, de mercadotecnia, de negocios, de esto y del otro, y solo los mezclan con algunos versículos bíblicos y se lo enseñan a la gente para decirle que esta es la sabiduría de Dios. Pero eso no es así. La sabiduría de Dios es una locura para el hombre. La sabiduría de Dios, hermano, te va a llevar a cosas que el mundo no te va a enseñar. Esas son las cosas que Pablo dice ahí mismo en 1 Corintios 2. Estas cosas no las conocieron la gente de este mundo, porque si lo hubieran conocido, dice, no hubieran entonces crucificado al Señor. Entonces siempre el pan integral va a ser tremendo. Nos va a exhortar, nos va a reprender, nos va a instruir y ¿sabe qué? Nos va a desafiar a actuar en fe. Esa es la palabra, porque el Espíritu siempre nos va a llevar a una vida de fe, pero la palabra refinada nos va a llevar a una vida de sabiduría humana, todo bien organizado, todo bien planeado. Mire, como usted va a la universidad y le van a enseñar a la parte de administración de empresa, le van a enseñar la parte de contabilidad, le van a enseñar el mercadeo, y usted va a querer seguir su vida mezclándola y pensando que está con el Señor, pero está usando los principios del mundo. Pero cuando usted llegue a vivir el Evangelio integral, usted se va a dar cuenta que al principio es una cosa que es una locura, pero después da frutos que usted no se va a lamentar nunca por haberlo obedecido al Señor. Entonces Pablo nos enseña que tengamos cuidado con aquellos hombres que hacen énfasis en la sabiduría humana, en la elocuencia, en querer presentarnos un evangelio bonito. Pero el evangelio no es un asunto bonito, sino que es un asunto de verdad. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Por eso es que le quería compartir este mensaje, porque es importantísimo. Si nosotros somos discípulos, pero de personas que nos enseñan un evangelio que no es integral, nos vamos a hacer discípulos, pero de hombres, con una vida mundana. Pero si nos hacemos discípulos como el Señor, esa palabra nos va a causar problemas, esa palabra nos va a demandar cruz, nos va a demandar esfuerzo que es de una vida de fe, no de una vida natural de sabiduría humana. Quiero seguirle leyendo otras cositas más aquí. Mire cómo dice Pablo, 1 Corintios 14:6. Ahora pues, hermanos, si yo fuera vosotros hablando en lengua, ¿de qué provecho os sería si no hablara con revelación, con conocimiento, o con profecía, o con enseñanza? Mire, yo no les vengo a venir a hablar en lengua, tengo que hablarles con conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento, hermano? Y no dice, aquí lo dice en 1 Corintios 2:6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo. Aquí está. Y sigue diciendo, es la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que de antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y dice en el verso 9, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Eso es lo que Pablo dice. La palabra integral, ¿sabe qué va a traer en nosotros? Revelación. Cuando usted empieza a leer y a ser enseñado con la verdad del Evangelio, usted se va a sorprender de cómo la Biblia es viva y eficaz, y como ya dice, toda la palabra del Señor es inspirada y es útil para instruir, para redarguir, para reprender, para corregir. Entonces usted se va a sorprender de cómo las cosas que no haya visto, el Señor le va a dar los proyectos, las ideas, las astucias, que los hombres en lo natural no la van a entender. Pero usted va a ver el resultado. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo un pan integral, no un pan de sabiduría mezclado con el mundo. Entonces es importante que entendamos que somos llamados a poder distinguir si nos están dando pan integral o pan refinado. Pan integral o pan refinado. Eso es vital, hermano. Mire una cosa más que dice ahí, en el verso 13, 1 Corintios 2:13. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Mire, hermano, Pablo, ¿cómo hace énfasis? Eso es lo que le quiero hacer énfasis.
¿Cómo les dice, hermano? Aquí no les estoy enseñando palabras elocuentes, palabras elegantes, sabiduría humana. No, aquí no estoy enseñándoles nada que enseñan en el mundo. Dice Pablo, sino que las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Entonces los predicadores, para no perder que la gente deje de asistir, porque la gente escogida del Señor, cuando llegue a eso, es impactada, pero sigue adelante. Pero los mundanos no, dicen, ya no me gustó ahí. Si van a estar hablando de eso, no. Si me van a estar señalando que estoy haciendo negocio, si tal vez los mismos que predican son los que dan el ejemplo haciendo negocio. Por eso es que no quieren predicar integralmente, porque eso tiene demanda para nosotros, de cómo debemos de ser. Pero cuando nosotros estamos en la palabra integral, como dice Pablo, entonces esto es sabiduría de Dios, sabiduría oculta que Dios predestinó para nuestra gloria, que los hombres no conocen. Pero cuántas cosas, hermano, a veces les he querido compartir, y primero Dios lo podamos hacer. Pero ¿qué pasa? Si con algunas se escandalizan, algunos dicen, no hermano, no predique eso, no me gusta de eso, no me gusta de lo otro, mi pastor dice, mi pastor aquí, porque como no le gusta la palabra integral. Pero usted que quiere ser un verdadero discípulo, recuérdese lo que Pablo dice en 1 Timoteo 4, usted lea todo eso, dice él, estamos en los días donde nos advirtieron que iban a aparecer gente, ministros falsos, con doctrinas de demonios, y que iban a hacer énfasis no solo en el dinero, sino que dice que la gente ya no iba a querer la sana doctrina, que es conforme a la piedad, sino que iban a preferir escuchar a esos maestros. Léanlo usted en su casa, para que se dé cuenta de qué importante es este tema. ¿Por qué? Porque si no distinguimos al predicador, por eso vimos en el tema anterior de los bereanos, hay que recibir la palabra con toda solicitud, pero hay que escudriñarla y hay que comprobarla. Hay que comprobar si no es sabiduría humana, hay que comprobar si no es palabra refinada. ¿Por qué? Porque puede ser que nos guste, pero puede ser que no nos haga bien. Entonces eso es lo que tenemos que revisarnos. ¿Se recuerda cuando dice que hay que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos? Lo que está diciendo el Señor no es que te guste, no es que se mire bonito, no es que te produzca algún beneficio, es porque es la palabra de Dios que permanece para siempre. Cuando tenemos ese compromiso solo con la palabra del Señor, ahí cambia la vida. Pero si no, vamos a pasar como dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Cuánta gente está siendo cautiva en medio de las congregaciones? ¿Por qué? Por filosofías de hombres, dice ahí, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿cuándo identifica eso uno? Cuando nosotros estamos asociándonos con sabiduría del mundo, dice aquí, filosofía, vana sutileza. Nos quieren decir que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. No, hermano, las cosas de Dios al hombre natural son locura. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas. ¿Cómo se salva la vida uno aquí? Dice en el Evangelio, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa del Evangelio, ese la va a salvar. Miren, qué ilógico. Pero nosotros, miren cómo dice la Escritura, porque dando es como recibimos, ¿se recuerda? Pero dice, entonces miren cómo le enseñan al mundo, cómo le enseñan en el mundo a uno, que uno va a tener seguridad para el futuro, ahorrando. Pero dice eso la Escritura. No, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que el Señor puede hacer que toda gracia abunde para que tengamos liberalidad para estar compartiendo. Por eso es que el Señor dice, dando es como recibimos. Pero yo no lo estoy traduciendo en codicia. Le estoy enseñando que el secreto para tener siempre todo lo que Dios quiere para nosotros por gracia es aprender los principios del Evangelio, de la gracia. Y el Señor quiere que yo me esté despojando, que de las bendiciones que me está dando las esté compartiendo. Pero en el mundo que nos dice, ahorre. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de gente que está yendo a las congregaciones a que Dios les dé dinero. ¿Para qué? Para ahorrar y decir que están prósperos, pero no para seguir las indicaciones de la Escritura. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuál voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad del Señor? En su palabra. No en filosofías y vanas sutilezas, no en principios elementales del mundo, no en doctrinas que son de los hombres, aunque utilicen versículos del Evangelio. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabe que la palabra esa de favor quiere decir peizo en griego, que significa convencer con argumentos? Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Usted piensa que se preocupaba porque los demás recibieran el mensaje bonito?
Ahora uno va a una congregación y cuando aparece un hermano que predica directo, que predica a reprender, a exhortar, a enseñar, a instruir, como dice la Biblia, porque es integral, tiene todas esas facetas, entonces uno dice, no, así no me gusta, no, yo me voy. Miren cómo decían de Pablo algunos, 2 Corintios 10:10. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras. Mire qué decían de los escritos que hacía Pablo. Son severos y duros. Pero cuando lo vemos, dice, la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar es menospreciable. Entonces, ¿cómo piensa usted que Pablo era un predicador elocuente? Ya lo explicó él. Yo no les vine a hablar con elocuencia, con elegancia. Yo les vine a demostrar el poder de Dios, la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios. Está en la palabra integral. Pero ¿cuántos ahora vemos, hermanos, predicadores que hablan bonito, que enseñan sabiduría, principios humanos y entretienen a la gente? Y cuando tienen entretenida a la gente, pero la gente igual no es transformada. ¿Por qué no es transformada? Porque lo único que nos puede transformar es la palabra de Dios, la palabra integral. Y esa palabra, mire qué analogía se recuerda, la palabra integral en lo literal se arruina rápido. Pero eso no quiere decir que la palabra se arruina rápido, no. Se recuerda de la figura del maná. Que el maná, si no se lo comían el lunes, el martes, el miércoles, el día que era, al otro día se arruinaba. Solo para el día sábado es que el Señor les mandaba provisión para que les durara 2 días. Pero mire qué analogía. Es decir, que lo que el Señor nos da es una palabra que hay que comerla ya. Pero nosotros queremos estar con palabras refinadas. Es más suave, es más bonita, es más esponjosa, es más dulce. Si le echan azúcar, más rica. Pero no nos gusta aquel pan seco, aquel pan integral, aquel pan que no tiene ningún tipo de levadura. Ese no nos gusta, porque así nos enseñó la era moderna a vivir. Pero por eso el Señor les daba a ellos pan sin levadura, que fueron los temas que vimos anteriormente. Mire, el Señor no quiere que el pan esté contaminado con levadura, ni que le quiten al pan los nutrientes más importantes. Es decir, que no le quiten lo que reprende, lo que exhorta. No, eso no hay que quitárselo. Si no te gusta la palabra, hermano, integral, tienes que revisarte. Porque la palabra de Dios es la que te hace bien, no solo te va a enseñar y te va a instruir, también te va a exhortar, te va a reprender. Si piensas que está bien hacerse la vista ciega, ya vimos un poco de levadura, leuda toda la masa. Así como no debemos de permitir un poco de levadura en los mensajes, tampoco debemos de permitir que le quiten la palabra integral y que nos den un mensaje bonito, que nos den un mensaje que es aparentemente bueno y que lo único que nos habla es de dinero. No, tenemos que enfocarnos en distinguir cuál es la palabra y que no nos hagan cautivos con palabras elocuentes, que no nos hagan cautivos con palabras bonitas, que no nos hagan cautivos con sabiduría del mundo, que no nos hagan cautivos por eso, por todas las cosas que nos mezclan del mundo. Eso es lo que te quería compartir, hermano. Este tercer tema es importante, ¿por qué? Porque tú tienes que examinar, como vimos en el anterior tema, no solo es de recibir la palabra con solicitud, no solo es de comprobarla, no solo es de escudriñarla, también tenemos que clasificarla. Esta palabra no es integral. Esta palabra solo nos está haciendo un mensaje para hacernos entretenidos. Por eso la gente dice, no, es que a mí no me gusta porque es que el hermano me da sueño. ¿Y por qué le da sueño, hermano? Es que no me cuenta ningún chiste, yo estoy acostumbrado a los chistes. Ese es el problema. Este es bonita, este es bueno. En otro tema vamos a enfocarnos en eso. Cómo el enemigo quiere que pongamos la mirada en las cosas bonitas. Por eso el evangelio no es por vista, sino por fe. Porque no es si es bonito, no es si me gusta, es si es bueno y si me edifica. Si es bueno y si me va a hacer bien. Si es bueno y me va a preparar, como dice en Timoteo, preparar al hombre para toda buena obra. ¿Quieres ser preparado para toda buena obra? Empieza a comer pan integral. No te dejes engañar por el pan bonito, por el pan con levadura, por el pan que es agradable, por el pan que es puro negocio. Y aprende a defender la sana doctrina, porque estamos en el tiempo donde o estás a favor o estás en contra. Muchos van a decir, no, hermano, no estoy de acuerdo en que estemos señalando los pecados, que están haciendo negocio, que ellos allá hagan eso. Ya lo aplicamos, ya lo enseñamos. Es un deber de nosotros no solo velar por la sana doctrina, no solo predicarla, sino defenderla y señalar a los que están contaminándola, siguiendo el ejemplo que hizo nuestro Señor y siguiendo el ejemplo que hicieron los apóstoles. Aunque no nos parezca y aunque en la sabiduría humana parece que no puede ser muy prudente esta actitud, pero lo que nos interesa es, como dijo Pablo, yo no estoy procurando agradar a los hombres, porque si procurara agradar a los hombres ya no sería siervo de Dios. Yo no estoy aquí, hermano, para decirte un mensaje que te gusta. Te estoy aquí para hablar la sana doctrina, lo que ahí dice, sea que te guste o no te guste. Pero si eres verdadero discípulo, te vas a identificar con esta palabra. Pero si no eres así, vas a ofenderte y vas a decir, no, yo no voy.
El Señor nunca les ablandó el mensaje a los discípulos. Cuando llegaron en una oportunidad, le dijo Pedro, hey, viste, Señor, que los fariseos se ofendieron. Y en otra oportunidad el Señor, cuando les habló en Juan 6, ellos también dicen, esta palabra es dura, como decían de Pablo en 2 Corintios 10:10. Y el Señor les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? No les dijo, le voy a bajar un poquito a esto porque no quiero que se ofendan, no quiero que me vayan a dejar solo. No, si el Evangelio, los escogidos van a responder, pero los que son del mundo, se recuerdan en 1 Juan 4 o 5, dice, no, los que son del mundo, eso no nos oyen, solo oyen a los del mundo. Pero los que son de Dios nos oyen, ¿por qué? Porque este es el espíritu de verdad y el espíritu de error. En otras palabras, el espíritu de error es el que habla la palabra refinada, pero el espíritu de verdad es el que nos va a hablar la palabra integral. A veces puede ser aburrida, a veces puede ser fea, a veces puede ser que no nos guste, pero te aseguro que si es la palabra integral del Señor, te va a hacer bien, te va a preparar, te va a edificar, te va a transformar, te va a liberar, te va a bendecir. Que Dios te bendiga, hermano. Te espero pronto en la siguiente lección.